Problema 1.14. La barra de un remolque para aviones se posiciona mediante el cilindro hidráulico sencillo. Este es el cilindro hidráulico que me permite posicionar, ¿no? Este cilindro hidráulico actúa hacia adentro o hacia afuera y me hace mover a esta barra de F, lo que permite que yo balancee y pueda operar, y pueda anclar aquí en A y pueda anclar aquí en B con este sistema. Conectado mediante una varilla de acero de 25 milímetros de diámetro a dos unidades idénticas del brazo DEF. Entonces, este brazo DEF, tiene otro exactamente igual en la parte de atrás y esta varilla hace la conexión y entonces me están dando la dimensión de la varilla del brazo hidráulico. Entonces, ella tiene un diámetro de 25 milímetros, obviamente es circular. La masa de la barra del remolque es de 200 kilogramos, o sea, todo este conjuntico que está en rosado pesa 200 kilogramos. Y su centro de gravedad se localiza en G, ya nos dan la posición donde está el centro de gravedad, o sea, donde vamos a colocar todo el valor del peso del conjunto. Para la posición mostrada, determine el esfuerzo normal en la varilla. Ahí, tal como está, cuánto es el esfuerzo normal en esta varilla. Como es un cilindro hidráulico, entonces ya sabemos que está trabajando en tensión o en compresión. Y me piden, ahí para esa posición, cuánto es el valor del esfuerzo normal de tensión o de compresión. Bueno, vamos a evaluar la estrategia de solución. Entonces, para la estrategia de solución, vemos que ese cilindro hidráulico actúa aquí en el punto D. Y yo tendré que suponer aquí una fuerza en ese punto. Voy a suponer una fuerza que actúa en la dirección del cilindro, ahí sobre el punto D. Aquí hay un pasador, ya sabemos que en los pasadores hay dos fuerzas. Aquí en F, pues está esta reacción de la rueda, entonces esta reacción F de la rueda con el piso. Y esta barra FED es una barra de tres fuerzas. Entonces lo que voy a hacer es hallar la fuerza FD. Esa fuerza FD es la que me va a permitir hallar el valor del esfuerzo sobre la barra o sobre el cilindro hidráulico. Bueno, pero para hallar esa fuerza de F, pues yo debo hacer sumatoria de momentos. Entonces, si hago sumatoria de momentos, por ejemplo, aquí en E, recordemos que aquí en E, por ser un pasador, entonces tendré una EX y tendremos una EY, que yo lo supongo ambos positivos porque no sé la dirección en que actúan. Pero si hacemos sumatoria de momentos aquí en E, fíjense que nos toca conocer RF, la reacción con el piso, para poder hallar la fuerza en el cilindro FD. Entonces lo primero será hallar la reacción con el piso, pero para hallar la reacción con el piso, entonces lo que voy a hacer es tomar primero todo mi conjunto, todo el conjunto que está en rosado. Entonces me voy a olvidar de estas fuerzas inicialmente y voy a tomar todo el conjunto que está en rosado y voy a hacer el diagrama de cuerpo libre para poder hallar aquí esta reacción. Entonces, ¿qué fuerzas actúan sobre todo ese conjunto? Esta reacción en F sigue estando presente. Acá en el conjunto, pues como está acoplado en A y hay un pasador, ya sé que pasador son dos reacciones, una AX y una AY. Entonces ahí las dibujamos. Y estará el peso de todo el conjunto que me lo dan, ¿no? Me dan la masa y con la masa puedo hallar el peso. Y entonces, inicialmente todo el conjunto tendrá estas tres fuerzas. Con estas tres fuerzas lo que voy a hacer es calcular la reacción en F, que es la que necesito para después cuando tome el brazo FED, calcular la fuerza en D. Bueno, como lo único que me interesa es la reacción en F, entonces tendré que hacer sumatoria de momentos en A porque no necesito AX a Y. Y como no necesito AX a Y, pues hago la sumatoria de momentos en A y como tengo el peso, entonces voy a poder calcular RF. Entonces lo vamos a hacer. Bueno, entonces calculemos el peso del conjunto. Entonces vamos a decir que el peso del conjunto es masa por gravedad. Entonces ese peso es, como me dan la masa que son 200 kilogramos y estoy trabajando sistema internacional, entonces multiplico por la gravedad que es 9,81 metros sobre segundo cuadrado y obtengo que el peso del conjunto es de 1962 newton. Ahora ese peso pues es esta fuerza que actúa acá.
Entonces ya conocemos el peso, ahora sí podemos hallar la reacción en F. Entonces ahora sí hagamos la sumatoria de momentos respecto al punto A. Entonces decimos, sumatoria de momentos respecto a, como está en equilibrio, igual a 0. Punto A, punto de rotación. Entonces, AXY no genera el momento por estar sobre el punto de rotación. Entonces la primera será la reacción F. Entonces para ello lo primero que hacemos es trazar la línea de acción de esa reacción, que será esta línea punteada verde. Esa es la línea de acción de la reacción en F. Busco una perpendicular que vaya de esa línea hasta el punto de rotación. Esa perpendicular de la que estamos hablando va a ser esta línea punteada amarilla. Y el valor del momento que me genera la reacción F, recuerde que se traslada a la intersección, aquí donde se intersectaron las dos líneas, entonces la traslado ahí está mi reacción F trasladada. El momento será el valor de esa reacción F por la longitud de la línea amarilla. Bueno, entonces ahí en el diagrama pues se ve que esa longitud de esa línea amarilla son 850 milímetros, ¿no? Las dimensiones están 1000 milímetros. Quiere decir que el primer momento son 0.850 metros, pasados esa distancia a metros, por el valor de la reacción F. Entonces aquí por el valor de la reacción F, que no la conocemos. Ahora, ¿cómo me hará rotar la reacción F a la línea amarilla respecto a punto A, ¿no? Anclada en A la línea amarilla, ¿cómo me hace rotar la fuerza RF? Me la hará rotar en sentido antihorario, o sea que esto es positivo. Listo, es el primer momento. Siguiente momento, entonces borro eso. Y ahora sigue el momento que genera aquí el peso. Entonces nuevamente, la línea de acción del peso, pues esta línea verde, esta es la línea de acción. Busco una perpendicular que vaya de la línea verde al punto de rotación que es A. Pues la perpendicular que va de la línea verde hasta A es esta línea punteada amarilla. La longitud de esa línea punteada amarilla, entonces aquí arriba está que son 1150 milímetros, ¿cierto? Entonces 1150 es la distancia, entonces aquí colocamos 1150, pero son milímetros, o sea 1.150 metros, por el valor de la fuerza. Esa fuerza acá pues es el peso, y el peso lo habíamos calculado que era 1962 newton. Ahora el sentido de la rotación, ¿cómo me hará rotar el peso a la línea amarilla que está anclada en A? El centro de rotación es A, pues me la hará rotar en sentido horario, o sea que esto es negativo. Listo, y como no hay más fuerzas actuando en el conjunto, entonces ya puedo igualar a 0, y de aquí ya podemos despejar la reacción en F. Entonces para despejarla hago lo siguiente, hago este producto, el resultado que quedaría negativo lo voy a pasar al otro lado positivo y voy a tener lo siguiente, que la reacción F es 2256.3 newton metro. No, mentiras, el resultado de este producto. Ahora sí positivo, ¿no? Porque pasó de negativo al otro lado positivo. Ahora para la reacción F, pues divido, este que está multiplicando me pasa a dividir, entonces me queda 2256.3 newton metro sobre los 0.850 metros, entonces por unidades cancelo metros y metros y obtengo la reacción que es una fuerza en unidades de fuerza. Entonces la reacción F nos da 2654.47 newton. Bueno, ese es el resultado de esta reacción F. Entonces recordemos que la reacción F la necesitábamos para ahora pasar a trabajar con el brazo FED. Entonces voy a hacer el diagrama de cuerpo libre sobre el mismo gráfico. Bueno, y este es el diagrama de cuerpo libre sobre el brazo FED. Bueno, ¿y qué necesitamos de acá? Necesitamos la fuerza en D. Listo, como necesitamos la fuerza en D y no necesitamos estas reacciones X, Y, entonces vamos a hacer sumatoria de momentos en E para eliminar esas incógnitas y solo hallar esta, porque esta ya la conozco, entonces me permite determinar esta. Ahora, obviamente como esta lleva cierta dirección, entonces me toca sacar componentes para poder determinarla. Entonces esta D la voy a descomponer en dos componentes. Una componente de X y una componente de Y. Una componente vertical y una horizontal. Bueno, y obviamente necesitaré aquí un ángulo, pero aquí está la geometría, mire, aquí está la geometría para esto que yo necesito. Entonces voy a encerrar acá y voy a formar el triángulo de fuerzas. El triángulo de fuerzas pues es este triángulo amarillo que marca acá. Este triángulo es rectángulo, forma ángulo recto acá.
Y por ser triángulo rectángulo, entonces yo puedo hallar los dos catetos, el cateto adyacente y el cateto opuesto. Pero ¿cuál de estos dos catetos necesito? Entonces fíjense en una cosa, como vamos a hacer momentos respecto al punto E, la componente DY tiene su línea de acción, mírenla, esta es la línea de acción de la componente DY, tiene su línea de acción sobre el punto E. Luego DY no me genera rotación. Como DY no me genera rotación y yo voy a hacer sumatoria de momentos, pues no la necesito. ¿Quién sí genera rotación? DX. Entonces lo único que necesito es hallar DX. Entonces vamos a decir que DX, por ser el cateto, entonces aquí vamos a montar el ángulo, vamos a llamar a este ángulo θ, y por ser el cateto adyacente, ¿no? A θ, entonces recuerden que el cateto adyacente es el valor de la hipotenusa por el coseno de θ. Bueno, pero voy a hallar θ aquí a un lado. Bueno, y realmente ni siquiera necesito θ, necesito saber es quién es coseno de θ. Entonces para eso, estas flechas son el triángulo de fuerzas, pero hay otro triángulo que es el triángulo de distancias. El triángulo de distancias es el siguiente, es este triángulo negro que acabé de marcar, ese es el triángulo de distancias. Fíjese que ese triángulo de distancias tiene en común que esto también es θ. Entonces el triángulo de fuerzas y el triángulo de distancias tienen en común el ángulo θ. Ahora, en el triángulo de distancias pues voy a tomar distancias. Entonces, 675 será esta distancia. Yo la voy a marcar acá, 675. Este triangulito pues es este mismo triángulo negro, pero lo amplié. Entonces la base, que sería esta línea de encima, esta son 675 milímetros. Ahora, esta altura, pues este es el dato que me dan acá, 100 milímetros. Y con esto ya puedo encontrar, entonces aquí vamos a colocar 100 milímetros. Con estas dos ya puedo encontrar la hipotenusa por ser triángulo rectángulo. Luego esta hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de 100 al cuadrado más 675 al cuadrado. Quiere decir que esta hipotenusa me vale, bueno, esta operación me da en mi calculadora que esto es 682.367 milímetros. Ese es el valor de mi hipotenusa. Ahora, como yo necesito es el valor de coseno θ, recordemos que coseno θ es cateto adyacente sobre hipotenusa. Ahora, en mi triángulo, ¿cuánto vale el cateto adyacente? Entonces el cateto adyacente, que es este, vale 675 milímetros sobre el valor de esta hipotenusa. El valor de esta hipotenusa pues fue lo que nos acabo de dar, 682.367 milímetros. Fíjese que se cancelan las unidades, por eso no tuve que pasar a metros, y cuando hago la división me da el valor de coseno θ, que nos da 0,9892. Ese es el valor de coseno θ. Entonces acá yo necesitaba el valor de coseno θ para lo siguiente. Entonces, si nuevamente vuelvo al triángulo de fuerzas, dx es el cateto adyacente en este triángulo de fuerzas. O sea que dx es igual a la hipotenusa, que no la conozco, que vale d, fíjense, es la línea roja, por el valor de coseno θ, que ese sí ya lo conozco, 0,9892. Entonces acá dx es igual a d por 0,9892. Listo. Y esto me va a permitir calcular d. Entonces ahora sí, hacemos la sumatoria de momentos respecto a E. Vamos a hacerla aquí. Sumatoria de momentos respecto a E igual a 0. Punto de rotación en E. Tú ya habíamos dicho, DY no genera momento por ser vertical y su línea de acción pasar exactamente sobre el punto E. Dijimos que DX sí generaba momento. El momento que genera DX es el valor de DX, pero entonces el valor de DX que voy a colocar es exactamente este resultado. 0,9892 por D, mire, 0,9892 por D, ese es el valor de la fuerza de DX, por la distancia, recuerde que es la distancia perpendicular. Entonces, nuevamente, pongo mi línea de acción de DX, pues será una línea horizontal porque DX es horizontal, y busco la línea que va de la línea amarilla al punto de rotación, que en este caso es E, pues es fácil porque es esta línea.
es esta línea punteada que la vamos a marcar en café. Esa es la línea perpendicular que va de la línea de acción de DX al punto de rotación que es E. ¿Cuánto vale la longitud de esa línea? Entonces vamos aquí a las dimensiones. Esa línea valdrá estos 450 más estos 100 porque es toda esta longitud, o sea 550 milímetros será esa longitud. Entonces aquí va por 550 milímetros pasado a metros, 0,550 o 0,55 metros. Ese es el valor de la rotación, fuerza por distancia. Pero ahora el sentido de la rotación. Entonces fijémonos que cómo hace rotar la línea DX, la vamos a volver a marcar aquí la flecha, DX a la línea café, anclada o cuyo punto de rotación es E. Entonces alrededor de E me la hará rotar en sentido horario, quiere decir que este momento es negativo. Listo. Y el otro momento me lo genera la reacción F, ¿no? Porque X y Y ya están sobre el punto. Entonces la reacción F, entonces será el valor de la reacción, que la habíamos obtenido acá, 2654.47 newton, entonces acá 2654.47 newton por el valor de la distancia. Ya sabemos que es la distancia perpendicular de la línea de acción de RF, que es esta línea verde, hasta el punto de rotación que es E, o sea, es esta distancia. La longitud de esa línea café. Y la longitud de esta línea café, miren, aquí abajo se ve que son 500 milímetros, o sea, 0,5 metros. Entonces aquí por 0,5 metros. Y ahora, ¿en qué sentido me hace rotar RF a la línea café? A esta línea café al aplicar RF y anclarla o centro de rotación en E. Entonces me da la rotar en sentido horario, o sea que este momento también negativo, y como no hay más fuerza ya puedo igualar a 0. Y fíjense que de acá podemos despejar D. Entonces D me va a dar menos 2439.5 newton. Bueno, ¿cómo salió ese resultado? Entonces hice este producto, el resultado de este producto me dio negativo, lo dejé ahí, hice este producto de estos dos, el resultado de ese producto también me dio negativo, pasé todo esto al otro lado, entonces pasó positivo, y como esto se quedó aquí negativo y pasé al otro lado, el resultado de 0,9892 por 0,55 por D, entonces ese número que me quedó lo devolví a dividir al resultado 2654 por 0,5 y ahí obtuve el resultado negativo menos 2439.5 D. Ahora lo que se trata es de interpretar el resultado. Entonces me está diciendo esa fuerza D es negativa, quiere decir que sobre la barra FED no actúa en esta dirección que la supuse, actúa en la dirección opuesta, entonces la voy a dibujar. Ahí actúa en esa dirección sobre la barra FED, sobre ese brazo. Pero como no la necesito sobre ese brazo, sino la necesito sobre el cilindro, entonces ya sabemos que aquí se forma una acción-reacción, o sea que voy a tener esta D', que esta D' es la que actúa sobre mi cilindro. Entonces sobre mi cilindro D' actúa en esa dirección, la línea café. Entonces vamos a borrar D, porque me interesa es la fuerza sobre el cilindro, y sobre el cilindro, en este caso, aquí habrá otra reacción, la misma D', que lo que hacen es comprimirme el cilindro, o sea que el cilindro va a estar trabajando en ese momento en compresión. ¿Y cuál es el valor del esfuerzo de compresión? Entonces lo vamos a calcular aquí abajo. El esfuerzo de compresión, o sea negativo, es igual a la carga que actúa sobre el cilindro, que esa es la fuerza D, y que ese fue el resultado de 2439.5 newton, sobre el área. Como me dicen que el cilindro es una varilla, entonces, y me dan el diámetro, 25 milímetros de diámetro, entonces el área de la sección transversal de una varilla se calcula como pi cuartos por el valor del diámetro. Entonces el valor del diámetro es 25 milímetros, pero pasado a metro 0,25 metros, el valor del diámetro va al cuadrado. Y aquí ya tengo el esfuerzo normal sobre el cilindro, que nos da menos 4,0
969 por 10 a la 6 newton sobre metro cuadrado. Pero recuerde que estos newton sobre metro cuadrado se llaman pascales, y el hecho de estar por 10 a la 6 utilizo el prefijo giga. Luego la respuesta del esfuerzo normal es menos 4,969 gigapascales. Y es un esfuerzo de compresión, por lo que nos dio negativo. Ese es el esfuerzo que está actuando sobre el cilindro hidráulico DC.